Claro, el asunto es que, claro, la transformada de Laplace tiene un harto que decir, pues, o sea, es un capítulo entero en varios libros, es un capítulo entero así, sobre la transformada de Laplace, con hartas cosas. Y es porque es un objeto re interesante porque es súper diverso, tiene hartas propiedades interesantes, se comporta de una manera especial. O sea, la definición es una forma, es una cosa bien peculiar, que es con una integral. Eso ya lo sabemos. Es una transformación lineal porque separa la suma y la multiplicación escalar. Eh, Sirve para resolver ecuaciones diferenciales. Hay algunos teoremas de traslaciones, por ejemplo, también ya ustedes vieron. Hay propiedades con respecto a la derivada, propiedades con respecto a la integral, propiedades con respecto a la convolución. Y la transformada además es invertible, o sea, además es inversa. Entonces, como ocho cosas que son como que hacen que la transformada de Laplace sea algo súper rico, ¿no? Y tenga harto contenido. Entonces, por ejemplo, a ver, veamos un ejercicio. Em, a ver, déjenme un momento, un momento. Espérenme un poquito. Déjenme buscar un ejercicio. Ya. Si yo le pido, ya esto es como algo bien corto. Si yo te pido calcular esta transformada de Laplace, de t por, perdón, es con corchete cuadrado. La transformada de Laplace de t por e a la 10t. Ya, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Mm? ¿Cómo se hace esto? Lo escucho. ¿Cómo calculo esta transformada de Laplace? A ver. ¿Cómo se hace esto? ¿Alguien sabe hacer esto? ¿Calcular esta transformada de Laplace? Lo escucho. ¿Cómo se hace esto? ¿Mm? ¿Cómo hago esto?
Menos d de partido de s lo transformada a la función. ¿Cómo es eso? Ah, no entiendo, perdón. ¿Me puede explicar qué es lo que quiso decir? Por mientras voy a escribir otro ejercicio, ya. No sé si ya supieron hacer esto o no, no me dicen nada. Yo asumo que pueden hacerlo. A ver, voy a copiar otro ejercicio. Si por ejemplo tengo esto. Ah, ya, este es un ejercicio interesante. Esto. Bueno, ese era un ejercicio. Este otro. También interesante. La transformada inversa de esto. 1 partido por s cuadrado más k cuadrado, todo esto al cuadrado. Este ejercicio es interesante. ¿Cuánto vale esa transformada a Laplace? Y ahí tiene dos ejercicios para practicar. Trata de hacerlo, po. Vamos a revisarlo en un ratito. ¿Ya? Me interesa sobre todo el segundo, que es bien interesante ese ejercicio.
Y a ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Sale el ejercicio o no? El primero, ¿salió? Sí, bueno, igual era como, claro, lo que decían lo que decían en el chat, ¿sí? Está bien, eso es como la manera rápida en todo caso. Ahora, claro, esta cuestión, entonces, esta cosa es, de acuerdo a, hay una fórmula, ¿cierto? Cuando tú multiplicas la cuestión por t, por una potencia t en realidad, t a la n, hay una especie de fórmula para eso que es como la transformada, claro, de una función por un t a la n. Entonces, en general lo que ocurre es precisamente esto, es menos uno por la derivada en la variable s de la transformada de Laplace de la e a la elevada a 10t, ¿no es cierto? Ya. Y eso es re fácil de calcular, o sea, porque la transformada de e a la 10t es una cosa re simple y la derivada también es re fácil. Ya, fin. Pero hay otra manera de hacerlo que es con la integral, ¿no es cierto? Que es con el recurso integral, que me imagino que el profe también se lo mencionó. Que ese resultado también es interesante, es otra manera de hacerlo, o sea, con esto ya está listo, en verdad, pues, pero hay otra manera que es con la integral, que eso igual es interesante que lo vean. Entonces, en este caso, em, para este ejercicio, el resultado, veamos cuánto da el primer ejercicio. A ver, espéreme. Ya, claro. El primer ejercicio entonces da esto. La derivada menos la derivada en la variable s de 1 partido por s menos 10. Y la derivada de esta cuestión es re fácil de calcular. La derivada de esta cuestión es, bueno, hay que derivar eso con respecto a la variable s. ¿Eso cuánto es? Bueno, hay que usar la regla de la división o la regla de la cadena o como sea, en verdad. De acuerdo a la regla de la división, voy a usar la regla de la división. Es la derivada del primero por el de abajo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del de abajo, partido por el de abajo al cuadrado. S menos 10 al cuadrado. ¿Cuánto va a dar eso? Menos con un menos va a quedar un más. Por el S va a quedar 1. 1 partido S menos 10 al cuadrado. Solamente eso es lo que queda. Esa es la plaza de esta cuestión. Claro, eso es como con el resultado rápido. Ahora lo interesante es verlo con el factor integral. Ya, vamos a hacer este. Este lo voy a dejar de lado por mientras. A ver qué estoy haciendo. Claro, es que hay otra manera de resolver este ejercicio entonces que me parece igual muy interesante que lo vean, que es con la integral. Entonces, ¿cuál es el tema? Ya, sí, esto va a quedar aparte. Otra manera entonces es tomando f de t como la función de adentro, t por e elevado a 10t, ¿cierto? Tú tomas esa función y le calculas la integral. ¿Ya? Llamamos g, por ejemplo, g de x. G de x, o en realidad puede ser cualquier letra, pero tomamos g de x como la integral de 0 a t, ¿cierto? De f de x. Y esta integral igual es interesante con respecto a la transformada de Laplace. Me imagino que tú sabes, claro, que el profe de haberte lo enseñado, que hay una relación entre esta transformada de la g y de la f, ¿no? Se relacionan de una cierta manera. Cuando así, claro, la transformada de la integral. ¿Por qué es importante hacer esto? Bueno, porque cuando tú calculas la integral, esta integral de aquí, la función g de x, si tú lo calculas en toda la expresión, lo que te da es esto. Es t partido por 10, e elevado a 10t, menos 1 partido por 100, e a la 10t, más 1 partido por 100.
¿ya? Si mis cálculos no me fallan, eso es lo que da la expresión cuando tú calculas la integral definida. Ya, a ver, vamos a subir esto. Vamos a poner esto. Entonces, de esta manera, la función t y la función, perdón, la función t, la función g, eso quiere decir, la función g y la función f están súper relacionadas, pues una es la integral de la otra, pero además, claro, además, en el desarrollo de la función g, aquí está la función f también. Esto es la f. Perdón, acá me equivoqué, no era g de x, era g de t. Ahí sí. Con el teorema de traslación, sí, pues también se puede hacer con el teorema de traslación, claro. Claro, claro, claro. Entonces, con este teorema de la integral, que este es el que quiero que vean, porque para utilizar el contenido que vieron al final, me imagino que esto ya lo vieron, de la Laplace de la integral, entonces, tú sabes que Laplace de g de t va a ser por la linealidad, va a ser 1 partido por 10 Laplace de la f, que esa es la que a mí me interesa calcular, Laplace de la f, ¿no? Ese es el objetivo. Menos 1 partido por 100 Laplace de e a la 10t más 1 partido por 100 Laplace de 1. ¿No es cierto? Ya. Esta de acá, de hecho, esta es la incógnita precisamente. La Laplace de f de t. Entonces, voy a borrar. Como la g es la integral de la f, tú ocupas el teorema de Laplace de la integral. Ya, vamos a borrar aquí, vamos a borrar acá. Chun, chun, chun. Tú ocupas el teorema de Laplace de la integral. ¿Y qué te dice eso? A ver, voy a anotar mejor la g de t. Porque la g de t, como lo acabamos de decir, esto era Laplace de esta integral, de 0 a t, de f de x de x. ¿Ya? Y esa transformada de Laplace, de acuerdo al teorema que ustedes deben haber visto en clase, esa transformada de Laplace es 1 partido s, la transformada de Laplace de la función f, que es la que a mí me interesa calcular. ¿Ya? Entonces a este lado va a quedar esto, 1 partido por 10, la transformada de Laplace de la función f, que es la incógnita, menos 1 partido por 100 por la transformada de Laplace de la exponencial. Y eso ya lo sabemos porque es re fácil, es 1 partido 100 entonces por s menos 10, ¿cierto? Entonces queda 1 partido 100 veces s menos 10 más 1 partido por 100 por Laplace de 1, y eso es 1 partido 100s, ¿cierto? Ya, pues ¿qué hay que hacer entonces? Bueno, esta es la incógnita, pues simplemente, esto es lo que hay que despejar. Ya el resto ya es un despeje algebraico nomás, ¿no? Que ese igual es un desarrollo interesante para hacerlo. Entonces, ya tiráis tú eso para el lado izquierdo, de modo que me va a quedar esto, 1 partido por s menos 1 partido por 10, paréntesis, Laplace de f de t, igual a lo que está al lado derecho. Es 1 partido por 100s menos 1 partido por 100 por s menos 10. Ya, y ahora simplemente, claro, tiras el denominador, el paréntesis dividiendo y listo, ahí tenéis tu respuesta, la transformada de Laplace de lo que andábamos buscando. Ya, entonces le muestro otro método para calcular la transformada de Laplace, de esto que estábamos buscando, de la t por e elevado a 10t. Otra manera entonces era con la integral, y eso es útil, porque a veces es más fácil ver qué pasa con las integrales y luego haces como transformadas como de cosas más sencillas. Lo mismo pasa con la derivada igual, de hecho. También. A veces la derivada viene a salvar la situación también. Ya, entonces, en este caso, si tú desarrollas esta fracción,
te tiene que dar la misma respuesta que lo que acabamos de hacer antes. Tiene que ser algo parecido. Eso. Ya, ¿alguna pregunta, dudas? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ya, veamos entonces el otro ejercicio. Espero que se haya entendido todo esto. Voy a borrar todo entonces. Pium, 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 pium. Veamos qué pasa con el otro ejercicio. Que este igual es súper interesante. Calculemos este ahora. Entonces, el Laplace de esta cuestión de aquí. ¿Cuánto vale eso? ¿Alguien ya lo hizo? ¿Alguien ya lo tiene? ¿Alguna idea cómo hacer esto? ¿Alguna idea cómo hacer esto? Ya. Mire, lo voy a hacer yo para que lo vea. Para calcular este Laplace inverso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tú sabes... a ver, espérame. Deme un segundito, a ver. Ya, claro. Tú sabes que la transformada de Laplace inversa, vamos a ponerle, la Laplace inversa de esto, K por partido S cuadrado más K al cuadrado. Tú sabes que el Laplace inverso de esta cuestión es el seno, ¿sí? Esto es el seno de K por T. ¿Cierto? Eso ya lo sabemos. Eso es lo que hay que usar porque se parece a lo que está allá. No es lo mismo, claramente no, pero se parece. ¿Y en qué difiere exactamente? Primero, el numerador acá tengo un 1 y acá tengo un K. Segundo, lo que está abajo está al cuadrado, mientras que lo de acá no está al cuadrado. Es como muy parecido, pero está todo al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Precisamente hay que hacer una convolución. Justamente, ¿por qué? Mira, tú tomas dos funciones. F de t igual a g de t, vamos a tomar la función la misma. No, vamos a ponerle f no. Simplemente la función f. ¿Cuál va a ser mi función f? Esa que está abajo. ¿Ya? Pero sin el cuadrado, es esta. 1 partido s cuadrado más k cuadrado. De modo que lo que estamos haciendo para calcular el Laplace inverso es en esta notación, esto de acuerdo a esta notación, este Laplace inverso va a ser Laplace inverso de ¿qué cosa? De 1 partido, perdón, de f de t por f de t. Pero como estoy haciendo un Laplace inverso, tú sabes que la multiplicación se transforma en convolución. ¿Ya? Aquí estamos aplicando el tema de convolución. Si tengo el Laplace inverso de una multiplicación de dos funciones, eso es lo mismo que la convolución de f con f. ¿Mm?
Entonces, en este sentido, nosotros sabemos desde ya, por esto que está acá arriba, que lo voy a borrar, tú sabes desde ya, sabes que el Laplace inverso de que de f de t para SF es, bueno, el Laplace inverso de 1 partido s cuadrado más k cuadrado, que si haces el truquito de añadir y poner un k aquí, un 1 conveniente, te queda así. Lo cual sabemos ya que esto es 1 partido por k por el seno, ¿cierto? De k por t. De modo que, bueno, eso es lo que da el Laplace inverso de, de f de t, por sí solo. Por lo tanto, de acuerdo a la convolución, si yo quiero calcular, por lo tanto, este Laplace inverso así, este Laplace inverso de esta multiplicación, de acuerdo al teorema, va a ser la convolución de f con f. Perdón, esto lo estaba escribiendo mal. Ups. Entonces, el Laplace inverso de esta cosa, s cuadrado más k cuadrado, entonces esto va a ser la convolución de f con f. ¿Sí? La convolución del mismo tipo con el mismo tipo. Ya, pues, ¿cómo calculo esa convolución? Esa convolución se puede calcular a mano, porque es una integral definida de algo que no es demasiado difícil. A ver, esto lo escribí muy mal. Perdón, esto lo escribí súper mal. Esto es f mayúscula de s. Ahí sí. La f mayúscula de s está asociado a esa f pequeña de aquí. Ahí sí. Esta es la f de t. Ahí sí lo escribí bien. Entonces, claro, lo había escrito súper mal. Por lo tanto, lo que tenemos es que, y acá esto es al cuadrado. Lo que tenemos finalmente es que el resultado que andamos buscando, esto va a ser, claro, la convolución de f con f. Y la convolución de f con f, que es lo que va a hacer, de acuerdo a la definición del producto convolución, de acuerdo a la definición del producto convolución, lo que queda es simplemente 1 partido k cuadrado, porque hay 1 partido por k y 1 partido por k, dos veces aparece al cuadrado, por la integral entre 0 y t de, ¿qué cosa? El seno de un k por x, pongámosle por ejemplo, por el seno de k veces t menos x. Todo en dx. Eso es la definición de la convolución, ¿no es cierto? Y ahora lo que hay que hacer es sencillamente calcular esta integral de aquí. Y ahora el ejercicio se reduce a calcular esa integral de ahí nomás, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que hacer ahora es calcular esa integral. ¿Y cómo se calcula esa integral? Bueno, ahí te la ingenias tú cómo calcular esa integral. Pero en simples palabras hay argumentos trigonométricos. ¿Mm? Hay argumentos de trigonometría para poder calcular esto del seno y la integral del seno por un seno. ¿Mm? Entonces, le voy a dar la pista. Para poder calcular esa integral, uno ocupa la siguiente ecuación trigonométrica. Vamos a poner aquí una nubecita. Que es que el seno de A por el seno de B es lo mismo que ponerlo así, como un medio, gran paréntesis, por el coseno de A menos B menos el coseno de A más B. Ya.
con esa formulita que está ahí, que le vamos a poner una nube, con esa formulita de ahí, esa integral va a salir. Ya tienes que aplicar entonces esta fórmula que está ahí en rojo, que es una identidad trigonométrica. Porque ahí, claro, reemplazas lo que está ahí arriba en esa multiplicación de ese seno por el otro. Y te va a quedar una integral de unos cosenos. Pero esos cosenos van a ser mucho más fáciles de integrar. ¿Ya? ¿Cómo sería entonces en este caso? Bueno, el A para esta fórmula, tú tomas A igual a kx y B igual a k por t menos x. ¿Cierto? Ocupas esa A va a ser kx y B va a ser k por t menos x. Y de ahí vas a escribir lo que te aparezca al lado derecho. Con eso vas a poder calcular la integral sin mayor problema. ¿Ya hay alguna pregunta? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Dudas? Dudas, dudas, dudas. Dudas, dudas, dudas. Ya terminamos el ejercicio y le voy a dejar otro propuesto. Entonces, la voy a borrar acá arriba. Con esta fórmula entonces que está ahí, la integral que estoy mirando acá arriba, esta integral que estoy mirando va a ser así, 1 partido k cuadrado por la integral de 0 a t, ¿de qué cosa? Un medio de coseno de k de x menos k de t, bla, 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 bla. Lo que va a quedar ahí en esa sustitución va a quedar esto. Coseno de, perdón, k por 2x menos t menos coseno de k por t, todo en dt. Este un medio lo voy a sacar al tiro afuera, entonces si lo saco al tiro afuera queda esto. 1 partido 2k cuadrado. Todo esto de t, perdón, de x. ¿Ya? Y la gracia es que, claro, ahora este factor de acá, a ver, esta integral de aquí se calcula como, lo podéis calcular como con un cambio de variable solamente. Y esta no depende de la variable de integración, entonces sale al tiro. Y ahí, claro, se simplifica un montón el trabajo de esa integral con esa identidad trigonométrica. De manera que lo que va a quedar al final, después de hacer toda la integración, lo que va a quedar es 1 partido 2k al cuadrado por 1 partido 2k. Esto es la integral del primer sumando y queda seno de k por 2x menos t menos x veces coseno
de K por T. Claro, y esto se evalúa en los extremos, entre 0 y T. Y ahí está la antiderivada que se evalúa en los extremos. ¿Cuánto da esta porquería? Al final, después de todo, lo que va a quedar es esto. Al final de todo. Queda seno de K por T menos K por T coseno de K por T. Partido por 2K al cubo. Esa es la respuesta. Ya ahí, al final, claro, al final, ¿qué había que hacer? Bueno, calcular la integral nomás, pues, con la sustitución trigonométrica. Ya, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ya, le dejo entonces un último ejercicio para que pueda reforzar ahora. Quiero que calcule esta es la plaza inversa. Ejercicios. Calcule. Sin usar fracciones parciales. Sin usar fracciones parciales, que es lo que usted ya sabe hacer. Sin hacerlo. Sin esto. Calcule esto. El blas inverso de 1 partido por s cuadrado más 1. Y 2 parecido. El blas inverso de 1 partido s al cubo por s cuadrado más 1. Ese es el ejercicio, ¿ya? Calcule eso. Trata de hacerlo. Esto se hace al final con integrales, po. ¿Mm? Y o con convoluciones. Trata de hacerlo, lo vamos a revisar en un ratito.
¿Cómo se hace esto al final entonces? ¿Cómo se hace esto? Es como aplicando la Laplace inverso de la integral de la integral de la integral de la integral, ¿no es cierto? Es una integral en recurrencia, ¿no es verdad? Porque tú ya sabes que Laplace inverso, de nuevo, es la misma cosa de antes, de hecho. Laplace inverso de 1 partido s cuadrado más 1, esto es sencillamente el seno de t. Súper simple, seno de t. Entonces, si tú aplicas eh, la fórmula integral, ¿cierto? Con la fórmula integral se desprende que, de acuerdo a la fórmula integral de 1 partido de la función partido por s, lo que ocurre es tomar esta cuestión de acá, a ver, lo que quiero decir es esto: 1 partido, la Laplace inverso de 1 partido s por s cuadrado más 1, esto va a ser, de acuerdo a la fórmula integral, es simplemente la integral de 0 a t del seno de x, que lo cual es re fácil, es 1 menos coseno de t, ¿sí? Entonces, ahí esa es la respuesta a la primera. Y para calcular la segunda, lo que tienes que hacer es tomar esta función que acabas de ver, integrarla de nuevo y después integrarla de nuevo, ¿no? Simplemente lo que hay que hacer, porque así es como tomo la función y queda abajo dividido por una potencia de s, ¿no? En general, claro, ese es como el teorema. En general tú tienes el Laplace inverso de qué sé yo, una función que depende de s partido por un s a la n. Esta cuestión es como la integral de la integral de la integral, y ¿no es cierto? La integral n veces. ¿De qué? De la f de t de t. Con muchos de x y muchos de x. Entonces, en este caso, claro, lo que hay que hacer es aplicar ese principio. Para este ejercicio de acá, tienes que calcular la integral de la integral de la integral, ¿no? Hay que calcular la integral de la integral de 0 a t de esto, de 1 menos coseno de t en dx. Perdón, no es coseno de t, es coseno de x. ¿No? Eso hay que hacer, integrar y después volver a integrar y listo. Eso te va a dar el resultado del ejercicio. Por esa ecuación que estaba ahí en rosado. Entonces lo que va a quedar es esto, la integral de 0 a t bueno, la integral de 1 menos coseno, la integral de 1 menos coseno te va a quedar un t menos seno. Y como lo voy a hacer al tiro en la variable x. Me faltó acá otro de x también, de hecho. Y esto entonces lo que va a dar es la integral entre 0 y t de esa cuestión. Y eso da un medio t al cuadrado menos 1 más coseno de t. Y listo. Eso resuelve el segundo ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Dudas, preguntas? Ya, pues eso nomás. Estamos listos entonces. Yo creo que la próxima semana van a seguir viendo lo mismo, transformada de Laplace. Que todavía les queda un poquito ver de convolución y capaz que ahí ya se cambien de tema por fin a ver otra cosa. Capaz que ahí termina el capítulo. Posiblemente. Ya, estamos listos entonces. Que estén muy bien. Adiós.